Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic A3 link del creador en la descripción. Capítulo 24. A Irukuku no le gustaba esta casa. Era fría, oscura, estrecha y olía fatal. Como si algo hubiera muerto dentro. Además, había una presencia etérea y sin nombre que parecía cernirse sobre cada rincón, indescriptible, que iba y venía. Pero, dado el resto de esta horrible ciudad, supuso que era de esperar. La muerte llenaba cada casa y cada calle, así que ¿por qué una mansión elegante iba a ser diferente? Cuando le dijeron a su hermana mayor que se uniera a esta misión y su amiga decidió acompañarla, Irukuku se puso nerviosa. Solo había participado en unas pocas misiones con Tabita antes de esta, y estas iban desde lo más mundano hasta lo más peligroso. Como Irukuku era una joven dragona de la rima, aún estaba aprendiendo a defenderse y no era tan fuerte como los demás miembros de su clan. Pero había pensado que, con su hermana mayor a su lado y con todos estos hábiles magos y soldados, estarían bien. Sería una pequeña aventura a una tierra lejana para rescatar a una niña perdida y traerla a casa. Sin duda, la tarea más sencilla que emprendió Tabita, no como la vez que se encontraron con un cuchillo parlante que poseía a la gente. Esa esperanza se extinguió de inmediato y brutalmente en cuanto llegaron. Fue el hedor lo que la impactó primero, y por alguna razón que aún desconocía, Raccoon City aterrorizó al amable espíritu del viento que accedió a acompañarlos en su ida sin pensárselo dos veces. Entonces llegaron los zombies, y todos vieron exactamente lo que le ocurrió a este lugar. Muerte, destrucción, todo. Como ella y su hermana mayor pasaron tanto tiempo explorando el aire, pudieron verlo todo. Irukuku lloró la primera vez que vio lo devastada que estaba Raccoon City, con la gente corriendo para salvar la vida mientras hordas interminables de no muertos los perseguían, devorando a los desafortunados que atrapaban. Incluso Tabita, que normalmente se mantenía tan tranquila y serena, estaba abiertamente horrorizada. La situación solo había empeorado con el tiempo, y con la corporación Umbrella persiguiéndolos como a esta lo hubiese, dudaba que la situación mejorara pronto. De hecho, empezaba a dudar que alguno de ellos saliera vivo de allí. Muchos ya habían caído, ya fuera por los zombies o por la enfermedad que los creó. El miedo a que, en cualquier momento, cualquiera de ellos se convirtiera en un monstruo voraz y descerebrado era palpable. Por lo que sabían, ya estaban infectados por toda la sangre y las vísceras que habían revuelto. La tensión entre los miembros del grupo ya era intensa, y empezaban a verse como bombas de relojería a punto de estallar. Lo peor era que, aparte de llevar provisiones y explorar desde el aire, Irukuku no podía hacer mucho por ayudar. No había espíritus en ese horrible lugar, al menos por lo que ella sabía hasta el momento, y había estado preguntando con insistencia si alguien la escuchaba. O no había espíritus con los que hablar, o no tenían ganas de hablar con ella. En cualquier caso, eso significaba que carecía de la mayor parte de sus habilidades como dragón de la rima. No podía transformarse ni usar magia espiritual. Siempre podía morder y golpear cosas con sus garras y cola, pero eso creaba el riesgo de que se infectara, así que su hermana mayor se lo había prohibido rotundamente, incluso si no eran zombies. Los riesgos eran demasiado grandes. Aún así, aunque no le gustaba esta mansión, era relativamente más segura que la ciudad, y el garaje era lo suficientemente grande como para albergarla. Así que aprovechó este respiro, acurrucándose en un rincón para entrar en calor mientras observaba al profesor Calvo y a uno de los mosqueteros trabajar en el carruaje sin caballos en el centro del garaje. Bueno, desde luego parece él. ¿Cómo lo llamó, profesor?, preguntó la mosquetera mientras observaba el interior del compartimento delantero del vehículo, que revelaba la maquinaria más compleja que Irukuku había visto jamás. Le dolían los ojos al mirarla, así que prefirió no hacerlo. Un motor, Marion, comentó el profesor Colbert desde el asiento del conductor. El interior parecía tan estrecho que Irukuku ni siquiera podía imaginarse intentando entrar, al menos no sin un espíritu que le permitiera transformarse en humana. Claro, claro. En cualquier caso, no veo ninguna pieza faltante, y ninguna parece rota ni oxidada, gritó Marion mientras observaba con más atención el interior del capó delantero del carruaje. Claro, hay cosas más adentro, pero no sé cómo recomponer esto, así que prefiero no tocarlo. Claro, asintió Colbert. He trabajado con motores antes, he construido algunos yo mismo, pero eran solo juguetes comparados con esto. Ay, cómo me gustaría poder estudiar uno con más detalle. Sí, y sin los zombies respirándonos en la nuca. En este punto, simplemente aceptaré la falta de zombies. Marion rió entre dientes con cierta diversión antes de levantar la mano y cerrar la capucha, y luego comentó.
Tengo que admitirlo, profesor, de todos los nobles que he conocido, usted es el primero que me ha tratado como algo cercano a un igual. Irukuku se había dado cuenta de eso. Aunque no era muy experta en política humana, en el poco tiempo que pasó con su hermana mayor, una de las cosas que notó fue que los magos trataban a quienes no tenían magia como si fueran inferiores. Eran sobre todo los estudiantes, pero también algunos adultos. Esa mentalidad se extendió por todo el grupo de rescate, lo cual fue una de las razones por las que la tensión crecía. Sobre todo después de que los mosqueteros consiguieran armas que los pusieran en igualdad de condiciones. Excepto Colbert, su hermana mayor y su amiga. Ni una sola vez se comportó como si fuera superior solo por tener magia. En cuanto a Tabitha, simplemente no le importaba, y Kirche sabía que estaba tan desorientada en esta miserable ciudad que estaba dispuesta a seguir a cualquiera con más experiencia que ella, sin importar su estatus social. Colbert se encogió de hombros y luego admitió: en mi experiencia, asignar superioridad solo por tener magia o no es una tontería. He conocido a personas sin magia que son más nobles que cualquier mago, y he conocido a magos que no tienen ni una pizca de nobleza. Francamente, creo que causa una división innecesaria. Todos somos un solo pueblo. Marion asintió y respondió: díselo al resto de la nobleza. La mayoría actúa como si los plebeyos como yo ni siquiera existieran. Sí, esa es una mentalidad lamentablemente común, dijo Colbert mientras suspiraba y agachaba la cabeza. Intento enseñar a mis alumnos a ver la magia como una responsabilidad más que como un símbolo de estatus, pero cambiar corazones y mentes es más fácil decirlo que hacerlo. Gruñó Marion en señal de acuerdo mientras rodeaba la puerta del conductor, cuya ventanilla estaba bajada. Echó un vistazo al interior para ver algo que Irukuku no pudo ver, y luego dijo: por cierto, no pensé que un profesor pudiera pelear como tú. ¿Soldado? Estuve en el ejército, sí, admitió Colbert, tensándose brevemente. Digamos que mis experiencias refutaron la idea de la superioridad otorgada por la magia. Incluso Irukuku se dio cuenta de que Colbert no quería ahondar en su pasado militar, y Marion respetó sus deseos lo suficiente como para no insistir más. En cambio, preguntó: ¿crees que podrás hacer que esto funcione? Probablemente, dijo Colbert después de un momento. Siento que hay un pero ahí, comentó Marion rotundamente, y Colbert golpeó algo dentro del vehículo. Creo que le falta una llave. La pusiste aquí para arrancar el coche, reveló el profesor. Intenté arrancarlo con magia, pero el motor es demasiado complejo, así que no hizo nada. Maldita sea, y dudo que alguno de nosotros pudiera conducirlo incluso si lográramos encenderlo. Sí, suspiró Colbert y negó con la cabeza. Supongo que esto fue. Colbert dejó de hablar de repente. Justo en ese momento, Irukuku levantó la cabeza de golpe, casi golpeándose contra el techo al girarse hacia el origen de un sonido extraño y apagado. Marion alargó la mano hacia su pistola, y se le erizaron los pelos de la nuca ante la amenaza invisible. Poco a poco, el sonido se fue haciendo más claro. Sonaba como gritos. Muchos gritos. Sin dudarlo, Colbert abrió la puerta de golpe, golpeando un pilar cercano con tanta fuerza que la puerta metálica quedó abollada. No le prestó atención y saltó del coche, agarró su bastón y corrió por la parte trasera del vehículo. Marion ya estaba delante de él, atravesando la puerta que daba a la mansión con el profesor pisándole los talones. Cuando la puerta crujió lentamente antes de detenerse, Irukuku se encontró sola, y el corazón le latía con fuerza mientras se preguntaba qué estaba pasando. Por un instante, no ocurrió nada, y lo único que Irukuku pudo oír fueron pasos apagados, gritos y el sonido de un disparo de escopeta. Las razones quedaron sin respuesta, lo que inquietó a la joven dragona de la rima. Entonces, la extraña sensación que había sentido por toda la mansión regresó, y esta vez era de ira. Saltó hacia atrás cuando la puerta del coche se cerró de golpe, y con los ojos muy abiertos, Irukuku habría jurado que vio la sombra de un hombre corriendo tras los demás. El dragón estaba completamente inmóvil, confundido y aterrorizado. ¿Hola? Preguntó finalmente, y por primera vez desde que llegó a Raccoon City, esperó que nadie respondiera. Es una maldita trampa. Las palabras de Suero resonaban en la mente de Kirche mientras seguían a Karin a las habitaciones de servicio, deteniéndose cada pocos metros para asegurarse de que el camino fuera seguro. Una frase tan simple, pero con implicaciones inquietantes. Implicaciones que la joven germana no podía refutar. Después de todo, ¿por qué si no alguien pondría una habitación en su casa que, tras coger una escopeta de la pared de otra habitación, encerraría y aplastaría a cualquiera que tuviera la mala suerte de estar dentro?
Semejante diseño era tan increíblemente peligroso y estúpido que la única explicación lógica era que se había hecho a propósito. El soldado Tristino tenía toda la razón. Esa habitación era una trampa para matar gente. Lo cual, obviamente, planteó la siguiente pregunta. Si había una habitación diseñada para ser una trampa mortal, ¿cuántas más habría? ¿Ya se habían topado con ellas o estaban acechando en otro lugar? Recordó la tabla rota que casi le clavó clavos en el cráneo y el espacio detrás de la estantería que casi aplastó al vizconde Wardes. Kirche empezaba a creer que no eran fallos de diseño. Al llegar a las habitaciones de servicio, revisaron cada rincón en busca de cualquier peligro oculto. Después de lo ocurrido en la sala de mármol, no iban a correr ningún riesgo. De hecho, la mayoría del grupo montaba guardia afuera, formando un perímetro defensivo para asegurarse de que nada les saltara encima. Kirche estaba de pie en el centro, agarrando su escopeta de 2 cañones como si fuera un salvavidas. Nadie dijo una palabra, y los únicos sonidos que podía oír eran las respiraciones entrecortadas de todos y el crujido de la madera proveniente del interior de la habitación. Despejado, creo, anunció Laurette con voz vacilante e insegura. ¿Crees? Repitió el duque Balluí en tono indignado. No entraré ahí a menos que esté seguro de que es seguro. Mi señor, para ser sincera, dudo que haya un lugar seguro en este edificio, reprendió Laurette con sarcasmo. Parecía a punto de gritar ante la flagrante falta de respeto, y si hubieran estado en Trista Inn, quizá lo habría hecho. Pero una mirada silenciosa y severa de la duquesa Baviera le hizo morderse la lengua, y después de que ella entrara, la siguieron. Cierra la puerta, ordenó Karin, y el vizconde Wardes obedeció de inmediato mientras ella caminaba hacia el otro lado de la habitación, deteniéndose ante una ventana que dejaba ver la furiosa tormenta del exterior. Un relámpago brilló, seguido de un trueno tan fuerte que la habitación vibró. Esto le dio tiempo a Kirche para inspeccionar el entorno y descubrió que era exactamente lo que se esperaría de un cuarto de servicio. Había varias filas de camas a lo largo de las paredes que Julio y algunos otros usaban como asientos, con pequeños escritorios de madera entre ellas. El escritorio más grande tenía una caja de madera encima. La caja tenía un dial redondo, con varias secciones recortadas a lo largo de la cara que dejaban al descubierto una especie de malla de alambre. No tenía ni idea de qué era mientras observaba a Karin juguetear distraídamente con él, lo que de alguna manera encendió una luz dentro del dial. La luz reveló varias muescas grabadas a lo largo del borde exterior, y una canción crepitante comenzó a sonar. Es una radio, pensó Kirche mientras la evocadora melodía llenaba la habitación. Sin embargo, no pudo concentrarse en la sonata por mucho tiempo, pues Karin se giró para mirarla. Quiero saber exactamente qué pasó allí, declaró, y Kirche asintió. Bueno, empezó, frotándose la muñeca con nerviosismo, estábamos explorando la mansión, buscando provisiones, cuando nos topamos con la sala de mármol. Al atravesarla hacia el pabellón de caza, nada parecía fuera de lugar, salvo el mal gusto de Nigel Stansworth para la decoración. La capitana Agnes y el vizconde Wardes encontraron una escopeta perfectamente intacta colgada en la pared, pero no pudieron sacarla, ni siquiera con magia. Kirche presentó brevemente la escopeta en cuestión y continuó. Pude encontrar varios botones detrás de las taxidermias y, cuando los presioné en el orden correcto según un poema que encontramos, desbloqueé la escopeta y me permitió reclamarla. Hizo una pausa, respiró hondo y luego reveló. Pero cuando tomé la escopeta, algo detrás de la pared, hizo clic. Creo que era un interruptor. Me dejé llevar por la victoria mientras los demás, excepto Tabitha, seguían adelante, solo para que la puerta se cerrara sola tras ellos. Lo mismo ocurrió con la otra puerta, atrapándolos dentro. Justo después, las paredes literalmente empezaron a cerrarse sobre ellos. No pudieron detenerlo, y cuando intenté abrir la cerradura a tiros, descubrimos que toda la puerta estaba reforzada con barras de acero. La pared solo se detuvo cuando volví a colocar la escopeta en su sitio, y fue entonces cuando nos encontraste. Karin no dijo nada, sino que siguió mirando fijamente a Kirche a los ojos. Sentía como si la veterana maga de batalla la estuviera mirando fijamente al alma, y eso la hizo encogerse en sí misma. Se preguntó qué estaría pensando la duquesa Baviera. ¿La culpaba por casi aplastar a la mayor parte del grupo, o la elogiaba por descubrir cómo funcionaba la trampa y salvarlos? ¿O quizás ambas cosas? En cualquier caso, no decía nada, lo que solo empeoraba la tensión. La duquesa Baviera finalmente se apartó de ella y miró a Hermes para preguntarle. ¿Te has topado con otras trampas? Sí, confirmó Hermes, irguiéndose con firmeza.
Ahora creo que el espacio detrás de la estantería y el panel roto del suelo no fueron defectos de diseño. ¿Y tú? Tuvimos la suerte de no encontrar ninguno, comentó Karen asintiendo antes de sacar un pequeño diario encuadernado en cuero. Sin embargo, encontramos esto en la despensa, escondido detrás de unas cajas. Julio creía que pertenecía a uno de los sirvientes, pero no puedo leerlo. ¿Puedo verlo? Preguntó Ernest, y Karen asintió antes de entregárselo al mosquetero. Lo abrió, y Kirche no pudo evitar inclinarse para intentar verlo mejor mientras Ernest fruncía el ceño. Estos personajes, no los reconozco en absoluto. Ninguno de nosotros pudo, añadió Julio con un suspiro de pesar. Los dioses nos bendijeron con que los ingleses y los albioneses fueran prácticamente idénticos, pero parece que incluso esas pequeñas bendiciones tienen un límite. Agnes empezó a pasar el diario, primero a Suero, luego a Colbert y Marion. Uno a uno, el diario fue compartido entre los miembros del grupo de rescate, pero ninguno entendía la misteriosa escritura. Pero cuando Kirche por fin logró mirar la página, abrió mucho los ojos. «Espera un momento, ya lo sé», susurró, y se estremeció al ver que todos los ojos la observaban. Se removió un poco, respiró hondo y explicó. Creo que esto es moscoviano. O como se llame en este mundo. ¿Moscoviano?», preguntó Gabrielle confundida. «Un idioma de las regiones más orientales de Germania», explicó Ernest, y Kirche asintió. «Sí. Mi madre nació en Moscovia y me lo enseñó», dijo Kirche, y Karen frunció el ceño. «¿Puedes leerlo?», preguntó simplemente, y Kirche observó la escritura metódica escrita en tinta negra. Entrecerró los ojos y acercó la cara para estudiarla con más atención. Después de unos momentos, finalmente dijo. «La letra es tosca, pero creo que puedo». Karen asintió y luego ordenó. «Léelo en voz alta». Kirche asintió y luego empezó desde el principio. Propiedad de Zina Vasilievna. 15 de julio de 1997. Los últimos años han sido duros para mi familia. El colapso de la Unión Soviética, la depresión que vino después. Ambos perdieron sus trabajos y mi padre recurrió al vodka para sobrellevar la situación durante un tiempo. Sentíamos como si el mundo entero se derrumbara a nuestro alrededor. Pero ahora estamos aquí en Estados Unidos. Es curioso, hace solo unos años te habría llamado loco por sugerir que alguna vez nos iríamos de Rusia, y mucho menos que pondríamos un pie en la patria de nuestro enemigo. Pero aquí estamos. Mi abuelo no se lo tomó bien. Siempre fue el más patriota de nosotros y nos llamó traidores por atrevernos a irnos. No es que tuviéramos muchas opciones. No había trabajo para mis padres, y la América capitalista siempre estaba contratando. Nuestros visados se tramitaron hace unos días y pronto nos mudaremos a nuestro apartamento. Sin embargo, creo que la universidad está descartada por ahora. Al menos por unos años, ya que, recuperémonos. Hasta entonces, creo que buscaré un trabajo para ayudarnos a mantenernos. Kirche hojeó unas cuantas páginas y luego continuó. 4 de febrero de 1998, el señor Stansuor contrató hoy a otra chica de la universidad. Probablemente no dure ni una semana. Sinceramente, si no fuera porque paga tan bien y las chicas rusas como yo no tenemos muchas opciones, me uniría a ella. El hombre es un asqueroso. No dejo de pillarlo mirándonos a mí y a las otras chicas, intentando hacerse el simpático. Menos mal que no soy una de las criadas internas. No me imagino lo peor que les pasa. Una vez que termino mi turno, puedo coger el autobús a casa. Pero, que yo sepa, no ha pasado de la raya, así que no puedo denunciarlo. Solo puedo mantener un perfil bajo y seguir buscando un trabajo mejor. Pero las cosas siguen así, y no me importa si me bajan el sueldo. Al menos nos da libre a todas la semana que viene. Probablemente para que pueda salir con su nueva novia. Me pregunto si traerá a su hija. La madre siempre me ha parecido una cazafortunas, pero Sofía es un encanto. Gruñó Eugene cruzando sus brazos corpulentos. Un señor que abusa de su poder sobre sus sirvientes. Nunca había oído eso. Algunos plebeyos no pudieron evitar reírse involuntariamente ante su comentario sarcástico, mientras que la mayoría de los nobles se mostraron, en distintos grados, algo ofendidos por la insinuación. Solo la propia Kirche, Tabitha, Colbert, Wardes y Karen parecían estar de acuerdo, o al menos comprender, con el argumento de Eugene. Incluso en Germania, donde la división entre nobles y plebeyos no era tan marcada como en el resto de Alquegenia, eran demasiado comunes las historias de nobles que abusaban de su poder sobre sus sirvientes.
La mayoría de las veces, el maltrato se debía a causas banales, como impuestos más altos de lo razonable. Pero en otros casos era tan atroz que incluso a otros nobles no les gustaba relacionarse con ellos si no era necesario. En cualquier caso, era evidente que Nigel Stansworth abusaba de su posición. Aunque no fuera un noble, a juzgar por su mansión, pertenecía a la élite de Raccoon City, así que contaba. La idea de que alguien usara su poder sobre alguien inferior para fines tan carnales le revolvía el estómago. La atracción no tenía por qué ser profunda para que el amor fuera compartido. Salía con la mayoría de sus amantes simplemente porque los encontraba atractivos, y viceversa. Pero el amor debía ser mutuo, nunca forzado. Claramente, el señor Stansworth no lo entendía, o simplemente no le importaba. Sacudiendo la cabeza, pasó unas páginas más y volvió a leer. 22 de junio de 1998, la situación se está complicando. No solo porque la mayoría de los sirvientes finalmente se cansaron y renunciaron, al menos, eso es lo que creo que pasó. Muchos dejaron de ir a trabajar, y el señor Stansworth se niega a dar más detalles que comentarios descarados, lo que me da más trabajo, sino también por los ataques en el bosque de Arclay que han estado ocurriendo últimamente. El señor Stansworth insiste en que todo está bien, pero veo las noticias y mis padres se están poniendo nerviosos. Al menos Stars se encarga de la investigación. Llegarán al fondo del asunto, como siempre aún así, todo se siente más oscuro de lo normal. Un aire de inquietud se cierne sobre todos, y la mansión no es la excepción. De hecho, casi se siente peor. No solo eso, hay un hedor que viene del sótano y no logro encontrar la fuente. Como si algo hubiera muerto ahí dentro, y por mucho que lo intente, no desaparece. Probablemente sea una rata. Aún así, no es que vaya a ser mi problema por mucho más tiempo. Creo que conseguí otro trabajo. Un pequeño recorte de sueldo y más lejos del apartamento de mi familia, pero cualquier cosa con tal de escapar de este lugar. Algo ha cambiado en el señor Stansworth. Es más abierto con sus intenciones con las chicas, prometiéndoles favores y aumentos de sueldo si se quedan a dormir. No solo eso, casi todas las semanas trae a alguien nuevo, generalmente de la universidad. Le gustan jóvenes. Y luego está toda la ropa que encontramos. Regalos, los llama, incluyendo el osito de peluche de Sofía. Más bien trofeos de sus conquistas. Una semana más, entonces me voy. El disgusto de Kirche aumentó, y frunció el ceño abiertamente ante la naturaleza depredadora del dueño de la mansión. Pero al pasar a una de las últimas páginas, sus ojos se abrieron de par en par ante el repentino cambio de tono. Sus manos comenzaron a temblar, pero se obligó a leer en voz alta. 24 de septiembre de 1998. Dios mío, soy tan idiota. No debería haber vuelto aquí. Cuando esos zombies salieron de la nada y empezaron a comerse a la gente, entré en pánico y me separé de mis padres. La mansión estaba cerca y parecía bastante segura. Mejor un bicho raro que ser devorada viva, literalmente. Nigel pareció alegrarse de volver a verme y me dejó entrar, me dio una cama en las habitaciones de servicio mientras esperábamos a que nos rescataran. Pero cuando desperté, no estaba en las habitaciones de servicio. Debió de drogarme. No sé dónde estoy ahora mismo. Quizás en el sótano, pero nunca había visto esta habitación. Estoy en una especie de jaula. Muchas de las chicas están conmigo. Llevan aquí un tiempo y están aterrorizadas. Pero me dijeron la verdad. Las que renunciaron, no todas lo hicieron. Tuvieron suerte. Las demás acabaron aquí para ser los juguetes de Nigel. A ese cabrón siempre le gustó ir de safari y de caza mayor, pero supongo que se aburrió de cazar leones y osos, así que ahora se dedica a cazar personas. Esta mansión es un gran coto de caza, y nosotras somos la presa. Al parecer, Sofía y su madre fueron sus primeras víctimas. No se mudaron, las cazaron como animales. Al parecer, Sofía fue la que más duró. Esa pobre chica, él no sabe que llevo este diario. Incluso si lo supiera, no lee ruso, así que no tiene ni idea de lo que hay aquí. No creo que salga con vida de aquí. Le gusta traer a varias chicas a la vez, dándoles la oportunidad de escapar mientras intentan encontrar la salida y evitar las trampas que ha instalado en las distintas habitaciones. Ninguna lo ha hecho. Voy a morir aquí. Todos guardaron silencio mientras las revelaciones de Kirche se asentaban en sus mentes. Sus manos apretaban con fuerza el cuero y miraba fijamente la página. Pero aunque aún quedaban algunas páginas en el diario, no podía comprender lo que decían. Estaba mucho más concentrada en el hecho de que estaban en la casa de un asesino en serie.
Uno que se aprovechaba de chicas de su edad y las cazaba por deporte. Era absolutamente aterrador, incluso si el dueño no aparecía por ningún lado. Lentamente, todos dirigieron su atención hacia Karin, quien simplemente declaró: «Nos vamos». Probablemente fue lo más inteligente que había dicho en toda la noche, y todos estuvieron de acuerdo de inmediato. Pero antes de que pudieran salir, una voz se quebró repentinamente en la radio y dijo: «Me temo que no puedo permitir que hagan eso». Oyeron una serie de fuertes clics, y Kirche dio un respingo involuntario cuando los marcos bajo las camas se abrieron de repente, revelando una serie de trampillas debajo de cada una. La mayoría de los soldados sentados en las camas lograron saltar a tiempo. Pero el pie de Julio quedó atrapado en las sábanas y tropezó, cayéndose. Agnes estaba justo a su lado, e instintivamente extendió la mano para agarrarlo de la camisa, pero su peso, combinado con el ángulo incómodo, los hizo caer. Gritaron instintivamente mientras se perdían de vista, y luego se les cortó el paso al cerrarse las trampillas. «¡No! Julio! Agnes», gritó Kirche mientras se dirigía a la cama, pero Tabitha la detuvo. «Capitán», gritaron también los mosqueteros, arrancando la cama de su posición atornillada y tirándola a un lado mientras Eugene y Suero sacaron su martillo y hacha para intentar cortar las tablas de madera, solo para encontrar una placa de acero debajo. «¡Maldita sea!», maldijo Suero cuando el varón Bayui se acercó. «Quítense del camino», ordenó, preparándose para lanzar un hechizo para atravesar la trampilla. «Yo no haría eso si fuera tú. A menos que quieras que tus amigos mueran», advirtió la voz, interrumpiendo al varón. Lentamente, todos se volvieron hacia la radio, y el silencio hizo que el aire se sintiera pesado. Wardes apretó el puño y luego gruñó: «Nigel Stansuort, supongo». «Tienes razón», confirmó la voz con un ligero crujido. «Pero debo admitir que estoy perdido. Tú sabes quién soy, pero yo no sé quién eres tú». «Eso no es asunto tuyo», espetó Wardes. «Has entrado en mi casa, así que me temo que es asunto mío». La fingida justificación de sus acciones hizo que a Kirche se le erizaran los pelos de la nuca, entonces Karin comenzó fríamente: «¿Liberarás, por favor, no interrumpa, señorita, los hombres están hablando», interrumpió Nigel a Karin, lo que provocó que la duquesa echara la cabeza hacia atrás. Todas las mujeres en la sala, por un instante, se quedaron atónitas en silencio. Luego, su furia colectiva pareció hacer subir la temperatura de la habitación. «No me hables así», advirtió Karin con la voz cargada de veneno. «Los liberarás de inmediato y me aseguraré de que tu muerte sea rápida e indolora». En lugar de sentirse amenazado por sus palabras, Nigel simplemente comenzó a reír a carcajadas antes de responder: «Buena suerte con eso, y me temo que simplemente liberarlos no es una opción». «¿Por qué?», preguntó Tabitha, buscando información. «Porque no quiero. Me quedé sin juguetes hace tiempo, y no voy a dejar pasar esta oportunidad», comentó Nigel, y luego se echó a reír. El sonido le provocó un escalofrío a Kirche, quien se frotó el antebrazo con nerviosismo. Luego continuó: «Tus amigos están vivos, pero incluso con tus habilidades, no puedes alcanzarlos. Al menos no directamente, suponiendo que quieras que sigan con vida». Kirche no tenía ni idea de si decía la verdad o no. Incluso con sus escasas reservas de voluntad, probablemente podrían usar su magia para abrirse paso hasta la mazmorra de Nigel o simplemente elevar la tierra bajo Agnes y Julio a su nivel. Pero con la cantidad de trampas que ya habían encontrado en esta mansión, era imposible saber qué otras podrían aparecer si lo hicieran. La habitación podría derrumbarse, explotar, llenarse de gas venenoso o inundarse de agua. No se sabía qué límites tenía su depravación, y lo último que Kirche quería era poner a prueba dichos límites. Nigel volvió a reírse entre dientes y dijo: «Bien, empiezas a comprender tu situación. Este es mi dominio y yo pongo las reglas. Si quieres que tus amigos escapen con vida, tendrás que seguir mi juego. ¿Y si no lo hacemos?», gruñó Karin mientras apretaba con fuerza su varita espada. «Entonces tú y tus amigos morirán, y esperaré a que llegue el siguiente», declaró Nigel con indiferencia, y luego empezó a reír sin parar. Los miedos de Kirche volvieron a aflorar, y entonces Karin se quebró y partió la radio en dos de un solo golpe con su espada. El dispositivo electrónico cayó al suelo hecho pedazos, cortando a loco. «Voy a matarlo», gruñó alguien, pero Kirche no supo quién. Supuso que no importaba. Todos querían lo mismo. «Duquesa, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Wardes, y Karin frunció el ceño. «Estoy pensando», admitió, claramente desconcertada. Tras unos instantes, se giró hacia los magos de la tierra y preguntó: «¿Pueden sacarlos?».
Probablemente, pero no sé qué pasará si lo hacemos, admitió Roseline de Cazenave. Podría estar fanfarroneando, o podría estar diciendo la verdad y liberarlos directamente los mataría. El barón Bayouy asintió, confirmando la evaluación. Fue entonces cuando Bernadette de Fabre señaló: quedarnos aquí también podría costarnos la vida a todos. No los dejaremos atrás. Colbert inmediatamente descartó esa idea mientras los plebeyos lanzaban miradas fulminantes hacia la maga de fuego, quien levantó las manos defensivamente mientras negaba con la cabeza. Miró a los demás magos, esperando claramente algún apoyo, pero no lo encontró. En cambio, la miraban como si fuera una tonta, o quizás incluso una cobarde. Kirche se inclinaba por lo primero. Sí, quedarse más tiempo en la mansión era peligroso, pero dejar atrás a Agnes y Julio no era una opción. No solo porque podían luchar y tenían a Derflinger con ellos, sin el cual encontrar a Louise sería aún más difícil de lo que ya era, sino también porque abandonarlos era simplemente lo incorrecto. Al ver que la superaban en número, Roselyn negó con la cabeza y luego se retrató. No estaba diciendo que debiéramos hacerlo. Solo lo señalé, eso es todo. Ciertamente no parecía que el caballero simplemente lo señalara, pero Kirche no estaba de humor para discutir. En cambio, se quedó en silencio mientras los demás empezaban a discutir entre ellos, intentando averiguar qué hacer para liberar a sus camaradas y escapar de aquella pesadilla infernal. Ambas cosas eran más fáciles de decir que de hacer. Nadie le prestaba atención a Kirche, y su mirada volvió al diario. Después de unos momentos, reflexionó en voz baja. ¿Te encontraron en la despensa? ¿Cómo llegaste allí? Lentamente, Kirche hojeó las últimas páginas del diario. La mayoría estaban en blanco, pero la última tenía palabras escritas. Las letras eran de un rojo oscuro y denso, y palideció. Esta última página no estaba escrita con tinta. Estaba escrita con sangre. Kirche tenía una idea bastante clara de por qué Zina tuvo que hacer eso, pero no quería centrarse en ello. En cambio, leyó en silencio para sí misma. Estuve cerca. Más cerca de lo que pensaba. Pero me atrapó. Me disparó con su rifle. Estoy escondida en la despensa. Me está buscando, merodeando por los pasillos para terminar el trabajo y reclamar su trofeo. Voy a morir aquí. Pero aún no sabe que tengo este diario. Tengo que esconderlo. Tal vez ayude a alguien más. Encuentra los medallones. Júntalos. Revela las escaleras y acaba con esto. Las palabras terminaron ahí. A Kirche no le costó imaginar lo que sucedió después. Una solemne melancolía la invadió, y luego abrió los ojos de par en par al comprender a qué se refería Zina. Sacó el medallón grabado con la imagen de un oso y supo lo que tenían que hacer. Lo conseguí. Exclamó Kirche emocionada mientras se daba la vuelta y salía corriendo de la habitación. Sígueme. Kirche, espera. Gritó Colbert, pero Kirche no escuchaba. El tiempo apremiaba. Son los medallones. Como el que encontramos en la cabaña. Declaró mientras corría por el pasillo hacia el almacén, con su voz resonando por los pasillos. Son 3, y tenemos que... Kirche fue interrumpida por el sonido de cristales rotos, seguido de un gran relámpago y un trueno. Giró sobre sus talones frenéticamente, casi tropezando al ver a un par de perros zombies saltar por la ventana de cristal al fondo del pasillo. Inmediatamente la miraron y cargaron, chasqueando las mandíbulas y esparciendo saliva sanguinolenta por todas partes. Sin pensarlo, Kirche soltó el medallón, levantó la escopeta lo más rápido que pudo y disparó. Los perdigones le atravesaron el cuello al perro, separándolo del torso y haciéndolo caer al suelo en un mar de espasmos y tics. Pero cuando intentó dispararle de nuevo al segundo perro, solo obtuvo un clic vacío. Ella se olvidó de recargar su arma. Con un grito de terror, Kirche cayó de espaldas y levantó la escopeta hacia las fauces del perro que saltaba. Este envolvió sus dientes en la madera y el metal, presionando su peso contra ella. Apretó los pies contra su parte inferior, intentando apartarlo, pero solo logró empujarlo lo suficiente como para que no pudiera mutilarla con sus garras. La fuerza sobrenatural del perro la presionaba, y la garganta empezó a dolerle de tanto gritar. Fue entonces cuando algo golpeó al perro por un costado. Era Tabitha, usando la punta de su bastón como un garrote en un ataque ascendente. El canino zombificado salió despedido, estrellándose contra la pared, donde inmediatamente recibió varios disparos del revólver de Tabitha. Los 5 disparos le dieron directamente en la cabeza, pero en el último, su cráneo estalló como un melón. Kirche. Gritó Colbert mientras él y los demás doblaban la esquina con retraso, donde vieron a una Kirche petrificada sujetando a Tabitha.
Ambos observaban los cadáveres de los perros, que Rosalind incineró de inmediato mientras Eugene y el barón Bayou reforzaban la ventana rota con cualquier material que encontraran cerca. ¿En qué estabas pensando, estúpida niña? Gritó Suero mientras Kirche empezaba a recomponerse. Lo siento, se disculpó. Tabitha la ayudó a ponerse de pie, mirándola fijamente. Su pregunta no se formuló, pero Kirche la entendió de todos modos. Recogió el medallón y lo sostuvo frente a ella mientras decía, «¿Es esto? ¿El medallón?», comentó Laurette. «¿Qué hay de él?». «Aquí dentro», dijo Kirche, guiándolos al estudio. Se acercó a la chimenea, señaló las muescas del tamaño de la palma de la mano y explicó, «¿Ven estas muescas? Creo que se supone que debemos poner los medallones en ellas». Para demostrarlo, insertó el medallón de oso en una de las muescas. No pasó nada, pero encajó a la perfección. Continuó, sosteniendo el diario de Cina. Cina escribió una última entrada en su diario antes de morir. Dijo que había 3 medallones escondidos en esta mansión. Si los juntamos, descubriremos unas escaleras. Escaleras que probablemente conducen a donde sea que estén retenidos Agnes y Julio. Los ojos de los demás se abrieron de par en par al oír sus palabras. Luego volvieron la atención hacia la chimenea y, tras un momento, Suero preguntó, «¿La chica que escribió ese diario dijo esto?». «Sí, pero se estaba muriendo mientras lo escribía», aclaró Kirche, temblando al pensarlo. «Creo que estaba desesperada por al menos intentar advertir a alguien, así que no pudo dar más detalles. Así que ese es el juego que quiere que hagamos». «Es más de lo que teníamos», dijo Karin. «Buen trabajo». Kirche no pudo evitar sonreír ante el elogio, pero guardó silencio mientras Karin se giraba hacia todos y declaraba, «Ya la oyeron. En algún lugar de esta mansión hay 2 medallones más, y no podemos recuperar los que perdimos hasta que los encontremos. Nos dividiremos en 2 equipos. Yo lideraré al primero para registrar este piso. Guardes, lidera al segundo al sótano. Registrad cada habitación. Una vez que encontréis el medallón, traedlo aquí y colocadlo en la muesca». «Sí, señora», dijo Guardes, y añadió, «debo ser precavido. Dada la ubicación del primer medallón, es probable que los demás también estén protegidos por trampas». Karin asintió y los acompañó a todos. El tiempo apremiaba y no podían permitirse esperar. Así que, con Kirche y Tabitha recargando sus armas mientras caminaban, siguieron al vizconde Guardes hasta el sótano oscuro y decrépito, con la esperanza de encontrar lo que buscaban. Agnes no supo cuánto tiempo estuvieron cayendo ella y el sacerdote. Solo que, por un instante que pareció eterno, se sintieron ingrávidos, con la espalda deslizándose contra un tubo metálico hacia las oscuras profundidades. Entonces, todo se detuvo de golpe al aterrizar sobre algo duro, pero lo suficientemente acolchado como para no romperse el cuello. El hombre y la mujer yacían desmoronados uno encima del otro, con Agnes, por suerte, encima. Gemían de dolor e incomodidad, y su visión se arremolinaba mientras un zumbido incesante resonaba en sus oídos. Cuando por fin recuperó el sentido, se incorporó un poco y miró a su alrededor. Vio que ambos estaban sobre un colchón viejo que se arrugaba bajo el peso combinado, uno de los muchos que cubrían el polvoriento suelo de hormigón. Estaban en una especie de jaula, con los barrotes metálicos cubiertos de polvo y algunas telarañas. Más allá de los barrotes vio otra, idéntica a la que ella y Julio ocupaban, sin ningún rasgo distintivo salvo varios colchones con numerosos conductos metálicos encima. A la mosquetera no le costó darse cuenta de que los conductos coincidían con las camas de las habitaciones de servicio. Fue entonces cuando por fin divisó la puerta, y sin pensárselo 2 veces, se puso de pie de un salto y corrió hacia ella, ignorando los recientes moretones en su pecho. Agnes golpeó el hombro contra el marco de metal, levantando el polvo y haciéndolo revolotear en el aire. Pero, salvo un fuerte traqueteo, la puerta no se movió. Lo intentó de nuevo, emitiendo un gruñido de esfuerzo al golpear repetidamente el hierro. Julio, recuperado, no tardó en unirse a ella, y juntos intentaron abrirla desesperadamente, sin éxito. «Vamos», gritó Agnes mientras empujaba con todo su peso el marco de la puerta, mientras Julio hacía lo mismo del otro lado. «Lo estoy intentando», insistió. «Esfuérzate más». Golpearon la puerta con los hombros sin parar hasta que les empezaron a doler los brazos. Al ver que no funcionaba, intentaron derribarla de una patada, pero obtuvieron el mismo resultado. Julio sacó a Derflinger de su vaina e intentó cortar el metal, pero tras unos pocos golpes, la espada protestó por astillarse el filo, así que se detuvieron.
Finalmente intentaron desarmarla con las manos desnudas como dos animales primitivos, pero solo consiguieron una capa de polvo que les cubrió los dedos. Cayeron sobre el colchón más cercano. Julio y Agnes respiraban con dificultad, con los brazos abiertos y la mirada fija en el techo, mientras el sudor les corría por la frente. Mientras recuperaban el aliento, Derflinger comentó: lamento decirlo, pero creo que estamos atrapados aquí abajo. Agnes no dijo ni una palabra, pero su respiración se recuperó. Los beneficios de toda una vida de actividad física. Sentada erguida, miró fijamente la puerta metálica que parecía burlarse de ella, y luego levantó la vista. Había una rejilla circular en el techo que cubría una malla metálica. Se parecía a la radio que encontraron arriba. Julio también se incorporó, uniéndose al veterano mosquetero para observar la puerta de la jaula. Tras unos instantes de profundo silencio, preguntó: ¿qué vamos a hacer? Ella no respondió, sino que siguió mirando fijamente la reja metálica. Tras unos instantes, preguntó con dureza: ¿nos ve, señor Stansuort? Julio echó la cabeza hacia atrás, confundido por la pregunta. Entonces, ambos sintieron un escalofrío al oír una voz crepitante que respondía: sí, te veo. Te tengo justo donde quiero. Lentamente, Agnes se puso de pie, con la mano cerca de la pistola enfundada. Siseó: cuando salga de aquí, estarás muerta. Stansuort se limitó a reír, encontrando claramente graciosa la insinuación de que ella lo mataría, lo que solo avivó aún más la ira de Agnes. El sonido también le erizó los pelos de la nuca, y Derflinger se quedó inusualmente quieto. Algo no está bien con él, susurró la antigua espada, y Agnes tuvo que contenerse para no poner los ojos en blanco. Claro, respondió ella, y entrecerró los ojos. Libéranos de inmediato y enfréntate a mí, cobarde. Ahora bien, ¿por qué haría eso? No cuando preferiría mucho más divertirnos juntos. Julio ahora se unía a Agnes para dirigir su odio hacia el orador mientras declaraba: con los dioses como testigos, sufrirás por tus transgresiones si no nos liberas ahora mismo. Una vez más, la risa maníaca de Stansuort llenó la mazmorra, luego declaró escalofriantemente: oh, no hay dioses aquí, solo yo. Su risa hizo sudar aún más a Agnes y Julio, y la voz incorpórea del hombre añadió: tienen agallas. Me gusta. Hace que el juego sea más interesante. En cuanto termine de jugar con sus amigos, los dejaré salir para que se unan a la diversión. Hasta entonces. La radio se apagó y no se dijo ni una palabra más. Agnes y Julio seguían mirando fijamente al que hablaba, y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no disparar. En cambio, apuntó con la pistola a la cerradura de la puerta y disparó una sola vez. ¡Ay! Gritó Julio involuntariamente, tapándose los oídos y apartando la mirada al ver la bala impactar en el metal. Fuera cual fuese el material, era resistente, ya que la bala apenas abolló el metal antes de caer al suelo como una bola de plomo arrugada. Sin inmutarse, Agnes quitó el mecanismo de palanca, metió una bala en la recámara y disparó en el mismo punto. Esta vez la atravesó de golpe, y mientras se acercaba a la puerta, la abrió con cuidado. Bueno, eso es hacer trampa, se quejó Stansuort, pero a Agnes no le importó. Vete a la mierda, respondió simplemente, ignorando la risa posterior de su captor. Mirando alrededor, vio rápidamente la puerta principal del calabozo y disparó su rifle hacia el pomo. Para su disgusto, mientras perforaba la madera, la bala fue detenida por una gruesa placa de acero, lanzando algunas chispas hacia la habitación. Maldita sea, maldijo Agnes mientras Julio, con Derflinger envainado y sobre su espalda, se unió a ella fuera de la jaula. Claro que no sería tan fácil, dijo Julio. Los dioses no son tan amables. Puede que sea un lunático trastornado, pero Stansuort tiene razón en una cosa, comentó Agnes mientras se acercaba a inspeccionar la puerta con más atención. Aquí no hay dioses. Han abandonado este lugar. Julio no dijo nada, probablemente porque no tenía nada que decir. Esto le permitió a Agnes concentrarse en su trabajo, y mientras inspeccionaba la puerta, frunció aún más el ceño. Al igual que las puertas de la sala de mármol, la que daba a la mazmorra estaba reforzada con gruesas barras de metal que la atravesaban. Por primera vez en su vida, Agnes deseó tener un mago con ella. Al menos podrían usar su magia para abrirse paso a través de la puerta como guardes intentó hacer antes de que Cerberus los salvara. Por desgracia, la única magia a la que tenían acceso era la daga reforzada de Agnes y el Derflinger, y ninguno de los dos le serviría de nada. Debe haber una llave en alguna parte, sugirió Julio mientras comenzaba a mirar a su alrededor, pero Agnes lo detuvo con un movimiento de cabeza. No pierdas el tiempo.
Está claro que no es tan tonto como para dejar una llave dentro para que la encuentre un prisionero. Además, hizo una pausa para mirar los restos del pomo y añadió, parece que esta puerta solo cierra por fuera. Entonces, ¿estamos atrapados aquí?, preguntó Julio, y Agnès asintió. Por ahora, confirmó mientras seguía estudiando la puerta, pellizcándose la barbilla mientras pensaba en sus próximos pasos. Vaya, qué posada de lujo, comentó Derflinger mientras Julio suspiraba y se sentaba en el colchón más cercano, dejando a Agnès relativamente sola para concentrarse. El sacerdote dejó la espada a su lado, sobre el colchón, y preguntó: ¿Qué crees que están haciendo los demás? Igual que nosotros, intentando encontrar la salida, respondió Agnès mientras observaba el marco de la puerta de arriba abajo, observando las bisagras del exterior. Luego miró al techo antes de sacar la radio, la sostuvo frente a su boca mientras presionaba el botón y preguntó: «Duquesa Valiere, ¿me oye?». Soltó el botón y esperó una respuesta, pero solo obtuvo estática. Volvió a intentarlo. «Duquesa Valiere. ¿Alguien?». De nuevo, no oyó nada. Con el ceño fruncido, guardó la radio mientras exclamaba: «Maldita sea, no me oyen. Las paredes deben ser demasiado gruesas. Me lo temía. ¿Deberíamos esperarlos? No nos dejarán, ¿verdad?», sugirió Julio, con cierta inseguridad. Dado que toda esta mansión es una trampa mortal, quizá simplemente se limiten a reducir sus pérdidas, admitió Agnès mientras golpeaba suavemente la puerta con la oreja pegada a la superficie. Pero no lo harán. No sin esa espada. Julio hizo una pausa para mirar a Derflinger, quien habló y dijo: «Oye, no actúes como si hubieran venido aquí solo por mí». «Solo digo la verdad», señaló Agnès. «Los dos somos plebeyos. Aunque seas el familiar del Papa, Julio, nuestro grupo está liderado por magos». «Lo dices como si fuéramos personas diferentes», respondió Julio con un dejo de tristeza en la voz. Agnès se quedó en silencio por un momento y luego comentó rotundamente: «Lo somos». Su tono no dejaba lugar a discusión, pero Julio no la escuchó o no le importó y respondió: «Bueno, eso no es cierto en absoluto. Todos somos hijos de Alquegenia, magos o plebeyos». Agnès no pudo evitar reírse entre dientes al empezar a pensar en una idea. No era buena, pero era la única que se le ocurría en ese momento. Mientras rebuscaba provisiones en su moral, decidió complacer al sacerdote y respondió: «Díselo a la nobleza. La mayoría de las veces, actúan como si la gente común como yo ni siquiera existiera». «La duquesa Valiere valora su aporte», señaló Julio, pero se estremeció cuando Agnès se giró para dirigirle una mirada dura y enojada. «Si lo hiciera, no estaríamos en este lío», argumentó. El aire estaba denso y silencioso, y Julio no decía ni una palabra. Tras unos instantes, Agnès se dio la vuelta y volvió a trabajar en la puerta. Sacó la bolsa de pólvora que traía, junto con cuerda y cerillas que había encontrado antes. Con su cuchillo, empezó a cortar finas tiras de cuerda, organizándolas cuidadosamente en el suelo frente a ella. Mientras trabajaba, dejó que su ira se apaciguara. Ira por todo, en realidad. El infierno en el que se encontraban, Umbrella cazándolos como animales, la espantosa muerte de Claudette. «Creo que estás siendo demasiado dura con ella», dijo Julio en voz baja, aparentemente captando sus pensamientos. «Ninguno de nosotros podía saber en qué se convertiría Alphonse, ni que esta mansión la construyó un loco». Agnès se burló y respondió: «No voy a fingir que sé lo contrario, pero tenía mis dudas desde el principio». «Aún así, lo salvaste de ese criminal de todos modos». Agnès giró la cabeza de golpe y miró fijamente al sacerdote, que ahora estaba mucho más seguro. Ni siquiera se inmutó cuando Agnès siseó: «¿Estás insinuando algo?». «Para nada», respondió Julio diplomáticamente, levantando las manos. «Solo señalo que lo que le pasó a tu mosquetero fue una tragedia. Una de la que todos somos culpables. Todos vimos las señales, pero nos negamos a actuar hasta que fue demasiado tarde». Agnès guardó silencio un momento. En el fondo, sabía que tenía razón. Salvó la vida de Alphonse de aquel bandido a pesar de sus crecientes dudas. Podría haber dudado un segundo más, y el noble habría quedado acribillado y abatido antes de siquiera tener la oportunidad de herir a nadie. Claro, el virus te podría haberlo mutado y mantenido vivo, pero no habrían estado en el peor lugar de la ciudad para que un raudo de agua se revelara. Pero no lo hizo. En cambio, actuó como cualquier buen soldado experimentado y eliminó la amenaza justo delante de ella, asegurando que la infección de Alphonse se propagara sin control hasta que fuera demasiado tarde. Ella negó con la cabeza antes de volver a su trabajo y luego admitió en voz baja: «Quizás.
Tú tampoco tienes la culpa, Agnes, insistió Julio, manteniendo una distancia prudencial con el mosquetero. No veía lo que hacía, pero sabía que debía mantenerse alejado. Ella no respondió al principio, luego decidió seguir adelante y señalar. Independientemente de Alphonse, incluso tú debes admitir que venir a este lugar fue un error. Uno que recae directamente sobre los hombros de Karin. Ni siquiera el siempre leal sacerdote pudo defenderse de esa afirmación, y Agnes se abalanzó. Puede que estemos buscando a su hija, y las amenazas que la asaltan son más que legítimas, pero eso no le da derecho a ponernos a todos en peligro. Su terquedad nos impidió encontrar refugio antes, y te garantizo que cualquier cosa habría sido mejor que esta casa de los horrores. Puede ser, admitió Julio. Pero ponte en su lugar. ¿Cómo reaccionarías si tu familia estuviera en una ciudad llena de monstruos, perseguida por hombres poderosos y malvados? Agnes se detuvo. Recuerdos de su infancia desfilaron ante sus ojos. Los incendios, los gritos, el olor a sangre en el aire. Tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no estallar en ese mismo instante. En cambio, se obligó a respirar hondo varias veces para calmarse, y luego reveló con frialdad. Perdí a mi familia hace mucho tiempo. Oh, murmuró Julio. Condolencias, Agnes. Se quedaron en silencio unos instantes, luego Julio tontamente decidió seguir adelante y preguntar. ¿Puedo preguntar cómo pasaron? ¿Qué te parece? Respondió Agnes secamente, sin dar más detalles. Por suerte, Julio pareció captar la indirecta y dejar de hacer preguntas absurdas, aunque eso no impidió que Agnes recordara más de su pasado. Mientras cortaba pequeños cuadrados de tela y colocaba pólvora con cuidado en el centro, recordó los lamentos que profirió en el centro de su aldea en llamas, con los cadáveres carbonizados de su familia y amigos esparcidos a su alrededor. Algunas almas desafortunadas se agitaban mientras las llamas las consumían, solo para perecer y caer como rocas inertes. Se oyeron gritos furiosos mientras los magos apuntaban sus varitas y bastones a las casas, y las llamas consumían a todos los que se refugiaban en ellas. No supo qué pasó después. Todo fue demasiado rápido. En un instante, los magos seguían adelante. Al siguiente, los consumía el mismo fuego que conjuraban, solo que este parecía una serpiente enorme. Entonces, otro hombre la recogió con cuidado, uno con una quemadura enorme en la espalda. No dijo ni una palabra, y ella no le vio la cara, pero sabía quién era su salvador. Y lo que es más importante, sabía lo que había hecho. Ese día, la cruel realidad del mundo quedó al descubierto para Agnes, y un impulso singular llenó su alma. Afirmaban que su aldea, D'Angleterre, había sido incendiada para contener una plaga, pero ella sabía que no era así. Su hogar era pacífico, y el único delito que cometieron fue adorar a los mismos dioses, solo que de forma ligeramente distinta a la que preferían las castas gobernantes. Así justificaron el asesinato de cientos de personas, liderado por el mismo hombre que la salvó. Después de eso, al crecer y comprender cada vez mejor la injusticia que sufría, juró vengar sus muertes y masacrar a los hombres y mujeres corruptos que ordenaron su ejecución. Ya había logrado algunos avances en ese campo, con la sorprendente ayuda de la princesa Henrietta. Era una de las muchas razones por las que ella era la única noble a la que Agnes respetaba y seguía de verdad, superada solo por el hecho de que, a pesar de su juventud e ingenuidad, a diferencia de todos los demás nobles, se preocupaba sinceramente por los plebeyos y luchaba por su bienestar. Sabía que era un sentimiento que los demás soldados plebeyos de su grupo compartían, en distintos grados. Agnes negó con la cabeza. No era momento de rememorar el pasado. Y menos con un agente del Papa en la misma habitación. Quizá intentara tranquilizarla, pero si se percataba de sus ideas protestantes, la despacharía sin pensarlo dos veces, lo que provocaría un escándalo tremendo para la princesa Enriqueta. No quería imaginar cómo la joven soberana intentaría justificar que su guardaespaldas fuera protestante. La mazmorra volvió a quedar en silencio. No supo cuánto tiempo ninguno de los dos habló. Varios minutos al menos. Finalmente, Julio preguntó. ¿En qué están trabajando? Estoy fabricando bombas, respondió Agnes sucintamente. Julio hizo una pausa, intentando comprender las palabras que acababan de salir de su boca. Luego preguntó. Bueno, ¿por qué? Voy a volarle las bisagras a la puerta, explicó, señalando los puntos débiles de la estructura mientras probaba el peso de la primera bolsa con la otra mano. Tenía que ajustar los explosivos a la perfección. Si eran demasiado pequeños, no servirían de nada. Si eran demasiado grandes, podría herirlos o matarlos a ambos.
Satisfecha con el peso, los metió en una botella de vidrio que había encontrado antes para fabricar bombas incendiarias y empezó a trabajar en la siguiente. Ya veo, comentó Julio al ponerse de pie por fin. En ese caso, empezaré a construir un refugio. Ojalá estos colchones nos protejan. Ojalá, comentó Agnes, contenta de que estuviera siendo útil. Lo oyó arrastrar los colchones a un rincón y empezar a construir el refugio mientras ella seguía fabricando más explosivos improvisados. Agnes no tenía ni idea de si funcionaría. Por lo que sabía, las bombas no servirían de nada. Pero al menos estaría haciendo algo. Aunque no era tonta y sabía que el resto del grupo ya estaba buscando la manera de liberarlos, no podía poner su destino solo en sus manos. Mientras pudiera hacer algo para liberarse, lo intentaría, aunque al final fuera inútil. Después de unos minutos, Julio preguntó: «Cuando nosotros, si llegamos aquí, ¿qué crees que va a pasar?» Agnes captó su corrección, pero decidió no mencionarla. Después de todo, tenía toda la razón. No había garantía de que ninguno de ellos saliera vivo de la ciudad. Rayos. Todos podrían estar ya infectados, y cuando regresaran habría que eliminarlos para evitar que el virus T se propagara por Alquegenia. Eso era lo último que quería, y prefería dispararse a la cabeza antes que dejar que la plaga zombie devastara su hogar. ¿En serio? No lo sé, admitió, terminando la primera bomba y empezando a replicarla. Lo que sí sé es esto. Tanto si los Balieres rescatan a su hija como si no, van a declararse una guerra por esto. Van a hacer que Umbrella pague por lo que le hicieron, eso es seguro. O al menos lo intentarán. Ella lo escuchó amontonar los colchones uno sobre otro, gruñendo por el esfuerzo antes de responder. Sí, creo que es una suposición acertada. Y bastante justificada, diría yo. Eso sería quedarse corto en opinión de Agnes. De hecho, probablemente sería la guerra más justificada en la historia de Alkegen. Muchos probablemente la considerarían una guerra santa, y ella no los culparía. Crear un virus que convirtiera a personas vivas en no muertos voraces era quizás el mayor sacrilegio que podía imaginar. ¿Participarías en una guerra así?, preguntó Julio, y Agnes asintió de inmediato. Si la princesa Henrietta me lo pide, confirmó, y Julio también asintió. Por supuesto. Bueno, si los Balieres fueran a la guerra contra los varegos por esto, la iglesia estaría encantada de prestarles su ayuda. Agnes se detuvo y se giró lentamente para encarar a Julio, que estaba ocupado armando los colchones en una especie de fuerte y barricada improvisada. Al principio, no se dio cuenta de que lo miraba fijamente, pero al final lo hizo y se giró para mirarla con expresión confundida. Se frotó la nuca con torpeza y preguntó: ¿sucede algo? Dijiste guerra contra los varegos, señaló Agnes. Yo me refería a Umbrella, no a los varegos. ¿Ah, sí? Sí, lo hiciste. Respondió Julio con una risa forzada. Disculpa, me confundí. No veo cómo pudiste, presionó ella, mirando fijamente el rostro del sacerdote. Él pareció comprender a dónde quería llegar y desvió la conversación. Disculpas, fue un desliz. Durante mucho tiempo, solo supe que la gente de este mundo eran los varegos, así que a veces me cuesta recordar que son tan diversos como nosotros. Agnes entrecerró los ojos con recelo mientras Julio guardaba silencio. Tras unos instantes, finalmente respondió: bien, porque por un momento me pareció que estabas confundiendo los crímenes de Umbrella con todos los de aquí, incluso con sus víctimas. Te aseguro, Agnes, que eso era lo último que pretendía, insistió Julio. Ella lo miró fijamente unos instantes más, luego se giró lentamente hacia la puerta mientras Julio se concentraba en montar la barricada. Aunque no conocía a Julio desde hacía mucho tiempo, le gustaba pensar que sabía comprender a la gente. Sobre todo cuando ocultaban algo. ¿Qué ocultaba Julio? Agnes no lo sabía. Quizás fue solo un lapsus lingüístico. O tal vez le permitiera vislumbrar algo más oscuro. A la mosquetera no le gustaba, pero también sabía que no podía hacer nada al respecto. Al menos no ahora. Así que decidió hacer lo que mejor sabía hacer: descubrir la verdad y actuar en consecuencia. Si realmente no significaba nada, lo dejaría pasar. Pero si no, bueno, tendría que encontrar la respuesta a esa pregunta cuando llegara el momento. Por ahora, era hora de centrarse en asuntos más inmediatos, como derribar esa puerta para poder salir y matar al hijo de puta que los encerró en esa mazmorra. Con Ward guiando a su equipo a través del almacén hasta el sótano, Karin continuó por el pasillo hacia el otro lado de la mansión. Un viento gélido entraba por la ventana rota, poniéndole los pelos de punta.
El sonido de la lluvia y los truenos se había intensificado, lo que no disminuyó la tensión que sentían todos mientras recorrían con cuidado los pasillos. Era casi gracioso cómo habían recorrido ese mismo pasillo hacía apenas unos minutos, pero ahora se sentía mucho más peligroso. Nada había cambiado, salvo su percepción. Fue un error venir aquí. Karin lo comprendió ahora. De hecho, diría con sinceridad que este fue uno de los peores errores que ha cometido desde que puso un pie en Raccoon City. Solo la decisión de dejar vivir a Alphonse en lugar de prestar atención a su estado cada vez peor lo superó. Debería haber escuchado a sus subordinados y refugiarse antes. Si hubiera hecho eso en lugar de insistir obstinadamente en soportar la tormenta que empeoraba, no estarían atrapados en esta mansión cuyo dueño había atrapado a 2 de sus compañeros y pretendía matarlos para su propio placer enfermizo. Al menos podría disfrutar enviando a ese vil monstruo a los confines más oscuros de él. Suponiendo que se toparan con él, lo cual era probable. Pero aunque lo único que deseaba era atravesarle la garganta con su espada, ahora mismo su único objetivo era sacar a los demás de la mansión antes de que alguien más resultara herido o, Dios no lo quiera, muerto. Ya había habido demasiadas situaciones de riesgo. Siguiendo su paso, se giró para observar a su equipo. Los caballeros Awet, Cazenave y Fabre estaban atrás y a los lados, extendiendo sus varitas para proporcionar múltiples líneas de fuego superpuestas. Entre los magos estaban Eugene y Laurette, el primero con su pistola en la mano mientras la segunda llevaba su rifle de asalto al hombro. El resto del grupo de rescate ya estaba abajo con Wardes, y ella confiaba en él para encontrar lo que necesitaban. Confianza, pensó Karin mientras miraba hacia adelante, guiando a su equipo hacia el solario. Incluso ahora sentía que la confianza comenzaba a resquebrajarse, sobre todo en cuanto a su manejo de la situación. Aunque ninguno de ellos lo decía delante de ella, conocía lo suficiente a los soldados como para saber que la culpaban, al menos en parte, por ponerlos en esa situación. Sí, no tenían motivos para creer que esta casa fuera propiedad de un loco, pero eso no importaba. Estaban perdiendo la fe en su capacidad para liderarlos, y eso empeoraría aún más si uno de ellos resultaba gravemente herido. O algo peor. Esa era una de las razones por las que quería irse de allí cuanto antes. No solo para evitar la pérdida de algún miembro de su equipo, sino para evitar que la confianza de su equipo en ella se erosionara aún más. Cualquier otro comandante noble estaría en su derecho de imponer su autoridad y obligar a los demás a obedecer, pero ese no era su estilo. Era mucho más probable que esas tácticas provocaran un motín que evitarlo, y aunque no creía que llegara tan lejos, lo último que necesitaban era que empezara a comportarse como una lunática ávida de poder. Era una noble e iba a actuar como tal, y eso significaba demostrar por qué estaba al mando en lugar de simplemente decirlo. Al entrar en el solario, se detuvieron para asegurarse de que la habitación estuviera segura. Nada parecía fuera de lo común, pero en esta mansión, eso no era una garantía. Al menos no había zombis dentro, aunque sí vio unas siluetas oscuras y sin rasgos distintivos arrastrándose por las ventanas. Cuando un relámpago brilló, las siluetas quedaron expuestas y revelaron que eran un pequeño grupo de no muertos que caminaban por un agujero recién formado en la valla que rodeaba la finca debido a la caída de un árbol. La tormenta debió de haberlo derribado, y con la experiencia cercana a la muerte de Cervist a causa de los sabuesos que entraron antes, eso significaba que la poca seguridad que ofrecía este lugar se reducía cada vez más. A ver si encuentran algo, pero tengan cuidado, ordenó Karin mientras hacía señas a sus subordinados para que avanzaran, quienes obedecieron. Uno a uno, entraron en la habitación, con los plebeyos apuntando con sus armas a los zombis del exterior mientras los magos registraban cada cajón, estante y silla que encontraban. Nada era sagrado en ese lugar, y Fabre usó su espada para rasgar la tapicería de tela y ver si había algo dentro. Por desgracia, no había nada. Parece que están sintiendo curiosidad, comentó Eugene mientras algunos de los zombis parecían notar su presencia y ahora golpeaban la parte superior de sus cuerpos contra el cristal, los golpes sordos resonaban por toda la habitación. Puedo dispararle en la cabeza ahora mismo, añadió Laurette, con el dedo sobre el gatillo. Guarda tus municiones. No es una amenaza, todavía, aconsejó Karin, y Laurette asintió, pero se negó a cambiar de objetivo. Duquesa, no encuentro nada, reveló Awet mientras terminaba de clasificar los restos de lo que solían ser jarrones de porcelana dentro de un armario. Lo mismo, pero encontré algunas hierbas y balas, añadió Fabre, y Karin frunció el ceño. ¿Hay alguna trampa?, preguntó, y Cazenave negó con la cabeza. No, no lo creo.
Demasiado expuesta, creo, sugirió mientras señalaba la ventana. Karin supuso que tenía sentido. Stansuor tendría que mantener sus crímenes ocultos, y la mitad del solario estaba cubierto por ventanas de cristal. Si alguien pudiera cometer un crimen tan horrible como un asesinato en esa habitación y no ser atrapado, estaría impresionada. Claro, eso suponiendo que Stansuor tuviera al menos algo de cordura en su mente trastornada. Debía de tener que salirse con la suya con sus crímenes hasta ahora. Aún así, Karin tenía su varita espada en la mano, lista para lanzar hechizos en cuanto algo peligroso se hiciera notar. Justo cuando estaba a punto de ordenarles que se marcharan, uno de los cristales de la ventana se rompió al atravesarlo la cabeza y el torso de un zombi. Gruñó, ignorando los fragmentos de vidrio que se clavaban en su carne podrida. Un segundo después, 3 balas disparadas desde el au de Laurette perforaron el cráneo, convirtiéndolo en una lluvia de sangre y huesos. El cuerpo, ahora decapitado, se desplomó sobre el lateral de la ventana rota, con espasmos mientras el peso comenzaba a agrietar el cristal mientras la sangre se acumulaba debajo. Retrocedan, ordenó Karin, sin apartar la vista de los zombis del exterior, atraídos por el ruido. Con Laurette cubriéndolos, los magos y plebeyos bajo el mando de Karin salieron con cuidado del solario, cerrando la puerta tras ellos. Karin echó un último vistazo al interior cuando un par de zombis comenzaron a devorar a sus caídos mientras otros intentaban entrar en el edificio. Cuando la puerta finalmente se cerró, Cazenave la reforzó de inmediato con magia. Eugene la reforzó clavando tablas de madera en el marco, cualquier cosa para evitar que los zombis que ahora estaban dentro de la mansión se extendieran aún más. Si hubieran tenido el tiempo o la capacidad, Karin podría haber sugerido quemar toda la estructura hasta los cimientos, pero eso requeriría demasiado tiempo y fuerza de voluntad, así que reprimió ese impulso. En cambio, condujo a su equipo por el pasillo hasta el dormitorio principal, justo afuera de la sala de mármol que casi había aplastado y matado a la mitad de su grupo. Cerrando la puerta tras ellos, comenzaron a buscar en el dormitorio principal. A Karin le recordó un poco a su propia estancia en la finca Vallere. Una enorme cama con un dosel que sobresalía se encontraba en el centro, pegada a la pared del fondo, con un libro entre las almohadas que atrajo su atención. 2 grandes ventanales ofrecían una vista del césped de la finca, ahora envuelto en la oscuridad y solo brevemente iluminado por relámpagos. Aparte de los zombis de afuera, no le prestó atención. Varios armarios y cajones grandes cubrían las paredes interiores, con algunos espejos montados encima con marcos de diferentes colores. La pared este tenía una puerta en el extremo más interior. Según los planos, conducía a la piscina cubierta. Fabre ya sostenía el libro y leía sus páginas en silencio, y ella dejó escapar un gemido y murmuró: «Es un acertijo». «Perfecto. Déjame adivinar. ¿Estos espejos tienen algo que ver?», preguntó Eugene con sarcasmo, y Laurette se encogió de hombros. «Probablemente», respondió el mosquetero. «Me pregunto qué trampa activará». Era una pregunta justa, una para la que Karin no tenía respuesta. Eso aumentó su preocupación, sin saber si el rompecabezas al que aparentemente se enfrentaban revelaría su premio o simplemente activaría otra trampa mortal, o quizás ambas cosas. Era difícil saberlo en ese momento, al igual que si debían intentarlo. Preferiría no hacerlo, si dependía de ella. Cuanto menos le siguieran el juego a Stansuor, menos riesgo correrían ella y su grupo. El resto del equipo parecía hacerse eco de sus pensamientos, ya que ninguno intentó resolverlo. En cambio, lo pospusieron, registrando la habitación para intentar descubrir qué secretos podría revelar el rompecabezas. Fabre, Auet y Cazenave usaban su magia con liberalidad para explorar la habitación con mucha más profundidad de la que sus sentidos podían revelar por sí solos, mientras que Eugene y Laurette se aferraban al suelo y tocaban madera para oír lo que ocurría al otro lado. Finalmente, la atención de Auet se centró en la pared este. Intentó abrir la puerta, pero descubrió que estaba cerrada. La maga del agua tarareó para sí misma, pensativa, y luego dijo: «Creo que lo entiendo. Sea cual sea el rompecabezas que hay en esta habitación, se supone que abre esta puerta. O al menos nos da una llave. Si fuera una apostadora, diría que lo que buscamos está ahí dentro». «Suena razonable», asintió Fabre mientras Cazenave, Eugene y Laurette guardaban los suministros médicos que encontraron en una mesita de noche. Eugene también sostenía un joyero con una hendidura vacía en la superficie. Intentaba abrirlo, sin éxito. Al menos hasta que lo dejó caer al suelo y rompió la bisagra con su hacha, dejando al descubierto una llave. «Creo que la encontré», dijo, y al entregarle la llave a la duquesa, ella sintió un cambio en el aire.
Duró solo un instante, pero se sintió mal. Como si algo los estuviera observando, y estaba furioso. No fue difícil averiguar quién era. Esta casa de los horrores parecía ofrecer a su dueño maneras de espiar a la gente de dentro. Probablemente los estaba observando ahora mismo, y no le gustaba que no le siguieran el juego a sus retorcidos designios. Karin decidió dejarlo en paz. De hecho, pensó que sería mejor empeorarle las cosas. Entonces, después de probar y confirmar que la llave no abría la puerta, apuntó su varita hacia ella y lanzó martillo de viento. Una fuerte ráfaga de viento golpeó la puerta de madera, arrancándola de sus goznes y lanzándola por los aires a través de la habitación, donde se estrelló contra la pared del otro lado. Esta vez oyó los gruñidos furiosos de Stan Sword desde un altavoz que no veía, pero no le importó mientras ella y los demás entraban en la piscina. Estaba llena de agua y tenía al menos 3 metros de profundidad en el lado más cercano. Una luz parpadeante del techo, conectada al techo con un cable grueso, ofrecía breves destellos de luz, pero la piscina estaba tan oscura que no podía ver el fondo. El medallón está aquí. Encuéntralo, ordenó, y todos se dispersaron para encontrar su premio. Cuanto más rápido lo hicieran, antes podrían salir de aquel lugar miserable. La habitación en sí estaba prácticamente vacía. Había algunas cajas de munición parcialmente llenas guardadas en una caja junto con lo que parecía ser equipo de snorkel. Era curioso lo mucho que los tubos de plástico y las gafas se parecían a las cañas que usaban los buceadores de esponjas en la costa de Romalia. Pero no se fijó demasiado en las similitudes. En cambio, siguió buscando el medallón. Por la ubicación del primero, estaría escondido en algún lugar de la pared, y lo descubriría al insertar una llave. Después de unos minutos de búsqueda, Gabrielle de Aue gritó: «Duquesa, creo que lo encontré». Karin se giró de inmediato y vio que el mago del agua estaba iluminando el fondo de la piscina con una linterna. Tardó un momento en ver lo que veía, pero pronto vio una hendidura en la baldosa central, en la parte más profunda de la piscina. Levantó la llave y entonces se dio cuenta de dónde debía ir. Lentamente, los demás parecieron llegar a la misma conclusión, entonces Eugene frunció el ceño y preguntó: «Bien, ¿quién de nosotros puede nadar?». Al principio nadie respondió, entonces Laurette preguntó: «¿De verdad quieres entrar en esa agua?». «El deseo no tiene nada que ver», replicó Eugene. «Parece limpia, sí, pero esa agua podría estar llena de ese virus y probablemente sea una trampa explosiva». «De acuerdo», respondió Cazenave asintiendo. «Sé nadar». «¿Alguien más?». Por desgracia, Eugene, Fabre y Laurette negaron con la cabeza. Auet también, lo cual sorprendió a Karin, pues habría pensado que un mago de agua, precisamente, sabría nadar. Nunca entendería por qué las clases de natación no eran más comunes. Pero antes de que pudiera decir algo, Auet sorprendentemente ofreció: «Duquesa, puedo bajar y recuperarlo». «¿Qué? ¿Cómo?». «Acabas de admitir que no sabes nadar», señaló Laurette, y Auet negó con la cabeza. «No, no puedo». «Mi hermano sí, pero yo no», admitió, temblando al pensarlo. Dada la forma en que el virus T se propagó por el suministro de agua de Raccoon City, su inquietud era justificada. Continuó: «Pero sigo siendo una maga de agua. Puedo crear una burbuja a mi alrededor para protegerme del agua. Ni siquiera tendría que mojarme». Los demás se detuvieron un momento para contemplar su sugerencia, luego Laurette agregó: «Y si el agua está infestada, los mantendrá a salvo». «Exactamente», confirmó Auet, y los demás miembros del grupo asintieron en señal de acuerdo. «Me parece bien. Preferiría no tener que lidiar con otro draugo de agua», dijo Fabre, y Auet asintió antes de mirar a Karin en busca de aprobación. Karin lo pensó por un momento y luego preguntó: «¿Cuánto tiempo puedes mantener la burbuja?». Auet calculó mentalmente sus reservas de fuerza de voluntad y luego respondió: 5, tal vez 10 minutos. Parecía tiempo más que suficiente, pero podría ser insuficiente ante lo inesperado. Una vez más, maldijo su situación. Como todos los magos que los acompañaban, Gabrielle de Auet había usado gran parte de su fuerza de voluntad para combatir a los zombies y curar sus heridas. Luego, por supuesto, estaba la muerte de su hermano gemelo, abatido por ella misma. Su habilidad mágica había disminuido significativamente después de eso, consecuencia de sus turbulentas emociones. La magia no era simplemente una habilidad que un mago pudiera manipular conscientemente. Su estado emocional también afectaba el rendimiento de su magia. Explosiones intensas de emociones como la rabia y la alegría podían aumentar las reservas de fuerza de voluntad de un mago y la fuerza de sus hechizos, mientras que la tristeza y el miedo podían reducirlas o incluso hacerles perder el control.
En parte, esa era la razón por la que Karin dedicaba tanto tiempo a controlar sus emociones. Su magia era una de las más poderosas de todo el continente, y tenía que controlarse en todo momento. Algo en lo que claramente fracasó en esta ciudad. Reflexionando sobre sus opciones, Karin vio rápidamente que no tenían muchas. O ella o Cazenave nadaban por el agua potencialmente infectada para agarrar el medallón, exponiéndose a la trampa que inevitablemente les aguardaba, o dejaba que Aue caminara y evitara el agua por completo, dejando a un soldado que no sabe nadar completamente indefenso si algo salía mal. Lo cual, considerando todo lo demás en esta ciudad olvidada por Dios, probablemente ocurriría. Miró a Auet a los ojos, que estaban desesperadamente fijos en los suyos, prácticamente rogando que le permitiera hacerlo. Finalmente, Karin asintió. No porque Auet lo quisiera, sino porque, lógicamente, era la mejor opción y la más segura. Exponerse al virus T no era una opción, y sin los medios para confirmar si la piscina estaba libre de la infección, no iba a arriesgarse cuando tenían una solución inmediata. Aún así, no era de las que se arriesgaban, así que ataron una cuerda a la cintura de Auet y la siguieron hasta la parte menos profunda de la piscina. Al meterse en el agua, la maga creó una burbuja de aire a su alrededor que la apartó. Cuanto más se adentraba, más turbulenta se volvía el agua y más grande se revelaba la burbuja. La envolvió por completo, dándole amplio margen de maniobra. Pronto, la maga del agua quedó completamente sumergida. Un momento después, su voz llegó por la radio. Voy hacia abajo. Ten cuidado, no sabemos qué pasará cuando introduzcas esa llave, advirtió Fabre. Auet rió nerviosamente mientras respondía. Créeme, estoy muy consciente. La vieron alejarse, siguiendo la luz de su linterna mientras se adentraba cada vez más en la piscina. Una vez en el fondo, anunció. Estoy en el azulejo. Estoy metiendo la llave. Ninguno de ellos entendía bien lo que hacía Gabrielle, pero podían imaginarlo con claridad. Un momento después, anunció con alegría. La llave encaja. Está aquí. Perfecto. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Cazenave. Igual que el que encontró la niña Zerbst, solo que este tiene un gato grande y rayado. Un tigre, creo. Aunque eso suena súper interesante, prefiero verlo con mis propios ojos, si no te importa, señaló Fabre bruscamente para ocultar su preocupación. Bien, bien. Perdón, lo estoy sacando ahora, comentó Auet. Un momento después, la maga del agua logró sacar el medallón de su pedestal. Karin lo supo a pesar de no poder verla, pues la piscina se selló repentinamente, pues una gruesa cortina se desenrolló del borde y cubrió la parte superior tan rápidamente que la cuerda con la que sujetaban a su compañera se cortó. Ella y las demás retrocedieron de un salto, sorprendidas, y Karin frunció el ceño al recobrar el equilibrio. Ahí está la trampa, pensó para sí misma. ¿Qué pasó? Todo se oscureció. La voz asustada de Gabrielle llegó por la radio, su respiración entrecortada y rápida. Laurette sacó su radio y respondió. Sacar ese medallón debió activar una trampa. Toda la parte superior de la piscina está sellada. El mosquetero pensó por un momento y luego preguntó. Intenta volver a colocar el medallón en su ranura. De acuerdo, respondió Auet, con un miedo inconfundible. Un instante después, el sello desapareció tan rápido como apareció. Laurette asintió y le pidió al mago acuático que sacara el medallón. Como ella y los demás sospechaban, el sello regresó, atrapando al mago en el agua. Karin frunció el ceño y dijo, ya veo. Las víctimas de Stansword bajan para agarrar el medallón y atraparse. Sin magia, se ahogarán si no lo devuelven. El medallón que necesitan sacar de aquí. Ese maldito enfermo, gruñó Eugene. Duquesa, sáqueme de aquí. Suplicó Auet mientras los demás comenzaban a mirar atentamente el sello. Estoy en ello, respondió Karin, y tarareó para sí misma. Quizás hubiera una manera, ya sea en la piscina o afuera, de retraer el sello por sí solas, pero Karin decidió rápidamente no hacerlo. En cambio, chasqueó los dedos y ordenó. Hagan un agujero. En eso, respondió Laurette mientras sacaba su cuchillo y lo clavaba en los listones de plástico, junto con Fabre y Cazenave. Pronto se abrió un gran rectángulo, dejando al descubierto el agua de la piscina. Era más que suficiente para que una persona pudiera nadar a través de él. Lo cual, por supuesto, condujo al segundo problema. Antes de que Karin pudiera dar una orden, vio que Cazenave ya se estaba quedando en ropa interior, dejando al descubierto las numerosas cicatrices de batalla. Dijo, ya estoy en ello, duquesa. Bajaré a buscarla. Asegúrate de no tragar nada de esa agua, advirtió Eugene, y Cazenave asintió. No te preocupes.
Si llega el caso, lo haré yo misma, declaró Cazenave, y Karin asintió antes de volver a acercarse la radio a la cara. Está bien, Awet. Cazenave va a nadar para atraparte. Quiero que te quedes donde estás. Cuando Cazenave baje, encojan la burbuja de aire alrededor de sus cabezas y hagan exactamente lo que ella diga, ordenó Karin, solo para que Gabrielle empezara a reír nerviosamente. Vale, respondió, visiblemente asustada ante la perspectiva. Karin volvió a sentir migraña al saber que un mago de agua no sabía nadar, pero al menos podían encontrar una solución. Una vez que ambas estuvieron listas y Karin dio su aprobación, Cazenave se zambulló en el agua con un pequeño chapoteo para rescatar a su compañera. Gracias a la linterna de Awet, pudieron seguir los movimientos de Cazenave mientras se unía a la maga acuática en el fondo de la piscina, la agarraba y nadaba de regreso hacia arriba. Pronto, las dos mujeres emergieron de la piscina, cubiertas de agua, con Cazenave soportando todo el peso de la mujer más pequeña. La peliazul estaba aterrorizada, aferrándose a la veterana mayor con todas sus fuerzas. Mientras Cazenave empujaba a Awet fuera de la piscina, Eugene y Laurette la ayudaron a salir, dejando a la mujer empapada tendida en el suelo, jadeando. Mientras se giraban para ayudar a Cazenave a salir de la piscina, oyeron el crujido de una radio, seguido de la voz frustrada de Stansworth que declaraba: «Ustedes, tramposos», antes de que pudieran reaccionar, sintieron un frío que le puso los pelos de punta a Karin. Entonces oyeron algo desde arriba, y apenas vislumbró lo que parecía un hombre blandiendo algo contra el cable que sujetaba la luz. ¿Era Stansworth? ¿Estuvo allí todo el tiempo? Entonces, la lámpara se desplomó en la piscina y arrugó la cubierta. Por suerte, no golpeó a Cazenave, que estaba a medio camino de salir de la piscina cuando ocurrió. Se detuvieron un momento mientras la luz, aún parpadeante, pulsaba sobre los listones rotos, luego Cazenave se rió y declaró: «Ja. Fallaste, bastardo». La cubierta hundida cedió repentinamente, sumergiendo la bombilla rota y el cable expuesto en el agua. Se oyó un grito agonizante acompañado de una explosión de chispas que hizo que todas las luces de la habitación brillaran intensamente antes de apagarse al instante. A esto le siguió el olor a carne quemada y humo. Cuando Karin miró hacia abajo en la oscuridad, sus linternas mostraron el cadáver de Cazenave desplomado en el borde de la piscina con las piernas aún flotando en el agua, la mirada vacía y el rostro deformado por un rictus de dolor mientras el vapor se elevaba de las líneas negras irregulares que le quemaban la piel. Nadie dijo una palabra. Todos se quedaron mirando la horrible escena que tenían ante ellos. Al cabo de un momento, la voz de Stansworth volvió a oírse. «Les advertí lo que pasaría si no seguían mis reglas». «Oh, fundador», susurró Awet, llena de culpa, y Karin se quedó mirando mientras sus peores temores se hacían realidad una vez más.